There she is. The almost birthday girl. Oh, but it seems I wore my long legs today. What happens if I... Un asesino en serie que logra acabar con sus víctimas, pero ni siquiera se encuentra presente en la escena. Un film lleno de suspenso, con una actuación magistral de Nicolas Cage. Longlegs, una película que prometía estar llena de terror y suspenso, cuyos extractos que lanzaban mostraban que era lo más aterrador del año, con un misterio y un ambiente extraño que parece sacado de una secta. ¿Realmente valió la pena? Longlegs es un film escrito y dirigido por Oz Perkins. La película se anunció desde un año antes y fue hasta principios de este año donde lanzaron el primer teaser, donde mostraban un ambiente muy misterioso, lleno de símbolos extraños, de asesinatos y de personas que no eran ellas mismas. El film sigue a Lee Harker, una agente del FBI que posiblemente posee el don de clarividencia. Lee es asignada a una serie de casos en Oregon. Estos casos son algo extraños. Familias enteras son asesinadas desde hace ya algunos años. 4 victims, but technically 3 murders and a suicide. The father? Yeah, he didn't do it halfway either. Stabbed his wife 61 times before the blade snapped off the handle. What about the kids? What about him? How many wounds? You can read about it in the file. Al final, la respuesta de cada caso es que, en cada familia, un integrante de ellos fue el que terminó con sus vidas, para luego suicidarse. En cada caso, siempre se encuentra una carta que tiene un código misterioso y simbólico firmado al final con Longlegs, con un tipo de letra que no corresponde a ningún miembro de la familia. Lee pronto descubre el significado de esos símbolos, y conforme avanza en la investigación, se da cuenta de que está involucrada en todos los casos mucho más de lo que ella creía. Por otro lado, tenemos a Nicolas Cage, quien da vida a Dale Cobble, un hombre de tez pálida quien se cree se encuentra involucrado en todos los asesinatos. Un hombre que te dejan ver como algo demente, envuelto en su propio mundo con un amor a lo satánico. La agente Lee pronto comienza a unir todas las piezas y las pistas, las cuales la dirigen a Cobble, quien al parecer tiene una conexión especial con ella de una manera extraña y tenebrosa. Longlegs deja una marca muy fuerte al espectador, deja una tensión y un suspenso en el aire muy marcado. Inicia de una manera tranquila y lenta, manteniendo el ritmo en toda la película, pero dejando pequeños espacios para introducir escenas impactantes y con un suspenso sublime. Un film que te invita a pensar y a unir las piezas junto con la protagonista, para al final tener una explicación precisa y detallada de todo lo que sucedió y que dio como resultado los asesinatos. Resalta de una manera maravillosa la fotografía que se va mostrando durante toda la película, donde Andrés Arochi nos muestra escenas que hacen que el film tenga un disfrute visual increíble, con espacios de suspenso que se pueden palpar con la vista. Escenas que quedan complementadas de una gran manera con el trabajo musical por parte de Silgi. Un punto que definitivamente es muy notorio y destacado es la actuación de Nicolas Cage. Vemos a un actor transformarse por completo en un ser detestable y enfermo, cuyo objetivo es servir al hombre de abajo. Un Nicolas Cage totalmente diferente, con una actuación digna de nombramiento y un talento puro para el horror. It says it right here.
Right here on the orders from the man downstairs. Si dejamos de lado los puntos buenos del film, que definitivamente son muchos, podríamos notar que esta película es un disfrute lento, lo que lo convierte para algunos algo aburrido. No tiene acción, no tiene momentos de terror intenso, no tiene monstruos, fantasmas, demonios, pero no son necesarios, ya que logra llenar los vacíos con un abrumador suspenso silencioso. Lo que sí es de notar es que durante el lanzamiento del tráiler, Longlegs parecía ser un film mucho más abrumador, una película mucho más llena de terror para posicionarse como el film de terror del año. Esto no es así, es disfrutable para los amantes del cine de terror psicológico o incluso satánico, y es una propuesta valiente y acertada para un público que está acostumbrado a las escenas excedidas de miedo y saltos de terror. Longlegs se disfruta, se goza y se piensa. Un film que merece una calificación de 4 estrellas por el ambiente de suspenso que genera y por el gran personaje de Cobble que se te entierra en lo más profundo de tu cabeza. Un film de terror diferente que tienes que ver al menos una vez para lograr envolverte en su trama desafiante y oscura, en la que el diablo se muestra en cada escena de una manera sublime y perspicaz. Hail Satan.